Aquí comienza Cuerdos por la Radio, un programa a cargo del CREAP, Centro de Referencia Estatal de Atención Psicosocial, donde sus usuarios y profesionales participan, opinan y debaten sobre distintos temas influyentes en nuestra sociedad. Salud mental, ciencia, medicina, música, cine, deportes, teatro, medio ambiente. Cuerdos por la Radio, tu podcast, tu rincón, tu espacio. Muy buenas a todas y todos, ¿cómo estáis? Esperamos que os encontréis muy bien, empezando por la salud y que lo demás les siga bien de cerca. Nos hace un montón de ilusión retomar Cuerdos por la Radio y reencontrarnos con todas vosotras y todos vosotros en este 8º episodio. Y bueno, vamos con las presentaciones porque para mí es un placer volver a presentar a María Rosa y a César. ¿Qué tal? Un saludo a los dos. Hola, Miguel. Buenas, Miguel, un placer. Pues sí, yo también digo lo mismo. Un placer de estar de nuevo en Cuerdos por la Radio. Pues sí, Miguel, por cierto, ahora vamos a retomar esta nueva temporada de Cuerdos por la Radio con algunos cambios, ¿no? Así es, efectivamente, vamos a retomar con nuevos cambios y, introduciendo más espacio de debate, también de diálogo, por supuesto. Y tendremos más invitados. Y César, tú ya eres un fichaje absoluto, ¿eh? Esta nueva temporada. Que lo sepas. Este es el segundo programa que estoy, pero bueno. Y no va a ser el último, Ya. vamos. La fila no se alcanza a ver el final. No te libras, César. No. Y bueno, muchas gracias, chicos, también por la parte que me toca y a quienes nos escucháis y nos acompañáis episodio tras episodio. Hoy además también contamos con una incorporación muy especial porque se une al equipo de Cuerdos por la Radio Daniel G. Robledo como guionista y queremos darle una bienvenida muy especial. Daniel, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Es un placer contar contigo y vamos, como en tu casa. Pues sí, bienvenido al equipo de Cuerdos por la Radio. Espero disfrutar mucho de esta experiencia. Vas a disfrutarla. Seguro que sí. Te lo garantizamos. Sí. Y bueno, hoy tenemos a un invitado que, no solo muy especial, es que nos hacía ilusión tenerlo con nosotros. Se llama Gonzalo Nielfa y es vicepresidente de ASIEM y secretario de la Federación Autonómica de Salud Mental de la Comunitat Valenciana. Muy buenas, Gonzalo. Hola, buenos días. El placer es mío de venir a Cuerdos por la Radio y de venir al CREAP, el Centro de Referencia Psicosocial aquí en Valencia. Y como centro de referencia es exactamente eso, un lugar de referencia para los mejores tratamientos en materia de salud mental y la vertiente psicosocial. Gracias a ti, Gonzalo. Es un placer tenerte con nosotros. Bueno, para empezar, nos gustaría que nos resumieras un poco sobre tu papel en ASIEM. Para las personas que nos escucháis, que quizá no conozcáis la asociación, ¿qué es ASIEM y a quién acompaña y qué tipo de acciones lleváis a cabo? Y si te parece también, nos gustaría que nos hablaras de tu cargo dentro de la Federación de Salud Mental de la Comunitat Valenciana y un poco el trabajo que realizáis desde allí. Voy a intentar ser breve porque son muchas cosas y más interesantes para hablar de información institucional, aunque no deje de ser importante. En ASIEM soy ahora actualmente el vicepresidente y fui 7 años presidente. Nada menos. Sí, pero la parte interesante de esto es que fui 7 años presidente siendo un usuario de una asociación creada por familiares en el año 99, ¿de acuerdo? Y a lo largo de los años siempre en ASIEM ha habido miembros de la junta directiva que han sido personas usuarias de los servicios de salud mental sin mayor problema, ¿de acuerdo? Es decir, porque todavía hay algunas reticencias en algunas asociaciones. En todo el Estado siempre hay alguna asociación que tiene alguna reticencia con respecto a este tipo de cuestiones en materia de participación de las asociaciones creadas por familiares. Pues el tiempo da la razón en que no pasa nada porque participemos. ASIEM es una asociación en realidad pues que funciona por programas, que no tiene un centro propio, creada por familiares en el año 99. ¿Y cuáles son los programas? Pues en más o menos los típicos que puede tener una asociación de este tipo, que son, pues como el CREAP, no lo psiquiátrico, no lo medicamentoso, sino en la parte psicológica y social. Ajá. La parte de la que
ejemplo, una de las primeras puertas de entrada es el denominado antaño, ahora ya no, pero se llamaba club de ocio. Suena como una tontería. Pues no, es fundamental, porque es habitual en el trastorno mental grave que la persona, por muchas circunstancias, estigma, efectos secundarios de la medicación, pues resulta que la persona se queda sola con la familia, en el mejor de los casos. Entonces hay que empezar otra vez a vincular a la persona por la vida y se le empieza a vincular por ahí, por ejemplo. Es una forma de empezar a vincularla hasta que pueda volver a haber una inclusión social verdadera. Ajá. Después tenemos ese programa, tenemos GAM, tenemos programas también específicos para familiares, también tenemos una bolsa de empleo, también tenemos, como aquí en el que le la figura del acompañamiento mutuo, insertada laboralmente, con servicio laboral. Muy bien. También tenemos grupo de mujeres, tenemos todo lo que es, todo lo que podemos. También tenemos un programa penitenciario en Picasen, y todo lo que sea la vida de la persona, para incluirla socialmente, Sí. todo lo que podemos conseguir un programa en ese sentido, lo hacemos. Así de claro. La idea no es en absoluto sustituir a la administración, la idea es ser ejemplo de qué es lo que funciona para la administración. Porque teníamos claro, las personas que crearon a ASIR, cuando lo crearon, tenían claro que no querían sustituir a la administración, porque habían creado un centro, la administración no pagó, hablando claro, ese centro, tuvo que disolver esa asociación. Entonces, viendo esa situación, ¿qué hacemos? Lo hacemos con el carácter de reivindicación de los derechos y libertades de las personas y de qué es lo que funciona en salud mental. Más claro no lo puedo decir, porque es que si no, no se entiende la labor de ASIEM y de las asociaciones de familiares y de usuarios, porque ahora mayoritariamente son de familiares y de usuarios. ASIEM, como una asociación de un ámbito local, está integrada dentro de la Federación Autonómica. La Federación Autonómica lo que hace es coordinar las voces de las diferentes asociaciones que la integran, coordinarlas con una voz con representación institucional frente a las administraciones. Y a su vez la federación está integrada dentro de una confederación estatal que hace lo mismo que la federación en ese sentido, pero a nivel estatal, y de la que formo parte por el comité en primera persona como representante de Comunidad Valenciana, y en su Comisión de Derechos Humanos también estoy incluido. Aparte, también estoy en juntas directivas de las asociaciones creadas por usuarios, que siempre les cuesta avanzar porque, hablando claro, siempre tienen el problema del local, de que en el ayuntamiento tenemos que ir por ahí peregrinando y no conseguimos nunca un local propio, pero siguen existiendo dos asociaciones en primera persona en Valencia. Una, la primera, heredera de otra, es Imaginave, tiene una vertiente más artística, se dedicaba más a la arteterapia. Ahora cierto, sí, está es verdad. Otras actividades, pueden mirar, tiene web y tiene blog con ese nombre, Imaginave. Y otra es Grupos de Ayuda Mutua Valencia, GAM Valencia, que se dedica precisamente exactamente a eso, se dedica precisamente a grupos de ayuda mutua en materia de salud mental, en personas con problemas de salud mental más o menos graves. Esta asociación no se centra tanto en el trastorno mental grave como las otras que he hablado. Esta es más quien quiera venir. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de los grupos de ayuda mutua y ese es el carácter con que se forma. Vamos, que hay más libertad en ese sentido. Es diferente. ¿Es más social o más enfocada en lo social? Es que vamos, van muy completos con lo que se nos está contando Gonzalo. En ASIEM van muy completos, pero es que a mí me viene a la mente la película de Leonardo DiCaprio, una batalla tras otra. Es que, la vi ayer. No la he visto. Fíjate, ¿la viste ayer? Sí. Vamos, dicen, no la he visto, pero dicen que es un peliculón, ¿eh? No, muy buena. Bueno, pues Gonzalo, tras esta magnífica presentación, nos gustaría entrar en materia. Si te parece, queríamos preguntarte por cómo ha evolucionado en estos últimos años la atención a la salud mental, especialmente en lo que respecta al diagnóstico, el tratamiento y la vulnerabilidad en las personas. Avances se han producido, eso es innegable, han habido mejoras, eso hay que dejarlo claro, pero también nos da la sensación de que siguen existiendo puntos ciegos, aspectos más oscuros o delicados en los que todavía queda mucho camino por recorrer. Gonzalo, nos gustaría conocer tu análisis y opinión al respecto de este tema tan delicado. Vamos a intentar hacerlo más participativo. Voy a empezar partiendo de situar de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando en el trastorno mental grave es, al fin y al cabo, de una discapacidad.
Lo digo porque muchas veces no tenemos claro de lo que estamos hablando cuando hablamos del sufrimiento psíquico grave, no sabemos de qué estamos hablando. ¿Qué es eso? Bueno, por eso es una discapacidad. Llámese diversidad funcional, aquí en España tenemos un baremo grado de discapacidad para todo este tipo de cuestiones, que eso era para otro programa entero, pero es fundamental que tengamos claro que cuando estamos hablando de problemas de salud mental, estamos hablando de salud, estamos hablando de cuestiones sociales, estamos hablando en general de discapacidad. Si no, no entendemos de lo que estamos hablando. Y al hablar de discapacidad, pues tenemos que recordar que en el régimen constitucional y dentro de la Unión Europea y la Convención de los Derechos Humanos con Discapacidad ratificada por España y la legislación posterior desarrollada, por cierto, tenemos una reforma constitucional, la tercera reciente, del artículo 49 en materia de discapacidad. Pues, muy importante. Claro, Sí. Clave. Es decir, el que se cambie la visión de la discapacidad y ya no se tiene una visión paternalista en la que tienes que llegar a un estándar, sino el estándar de la convención. Es que la persona con discapacidad no tiene que tener, por supuesto, privilegios, pero tiene que tener los apoyos y ajustes razonables atendiendo a su discapacidad. Claro, esto nos cambia completamente la visión. No es que tengas que llegar a un punto, sino que es la sociedad la que tiene que, como ciudadano al que se le reconoce su dignidad y sus derechos y libertades como cualquier otro, en consecuencia, es la sociedad la que tiene que poner esos ajustes razonables. Y solamente cuando sean desproporcionados es cuando no se invertirá más, hablando claro, porque probablemente suele ser este dinerito. Es lo que siempre, siempre pasa, el mismo Siempre problema. es el mar donde desembocan todos los ríos. Pero Siempre. en salud mental, como ya he dicho, para empezar es que ni siquiera muchas veces tenemos claro que estamos hablando de discapacidad. Es decir, no tenemos claro que tenemos derecho a los ajustes razonables y a los apoyos porque en realidad ni siquiera creemos que nuestro marco sea el de la discapacidad. Estos profesionales pues lo tienen claro, pero dentro de las familias e incluso de las personas con trastorno mental grave, pues hay gente que no lo tiene claro. ¿Esto mío qué es? Perdona, Gonzalo, porque es a lo mejor tendremos a pensar más en la discapacidad física, ¿no?, que en la discapacidad. Sí, y además hay un problema de fondo y es el tema del concepto de ser humano. Desde la Ilustración, el concepto de ser humano está vinculado al intelecto, es su expresión, a la inteligencia. Entonces, ¿por qué? Porque la diosa era la diosa razón. Entonces, ¿qué pasa? Que los seres humanos con menor inteligencia porcentual, cociente intelectual, las personas con expresión de la inteligencia diferente, como pueda ser todas las discapacidades psicosociales como el autismo, pero también el trastorno mental grave, pues ¿qué pasa? Que tienen un estigma específico dentro de la discapacidad y a veces ni siquiera se les considera pues, una discapacidad, sino otra cosa. Estaba Woody Allen, decía en una película, está los miserables y lo horrible, ¿no? Pues nosotros no estamos ni en la discapacidad, no se sabe qué hacer con nosotros. Claro, la realidad del asunto es que nos tenemos que creer y tenemos que reivindicar que estamos dentro del sector de la discapacidad para que nos dejen empezar a tener los apoyos y los ajustes que claro. Ahora empezaremos a hablar, ahora vamos a empezar a hablar con el tema del tratamiento, del diagnóstico del tratamiento, de qué estamos hablando cuando hablamos de discapacidad y hablamos de derechos y libertades. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta, algún tema con respecto a si queréis que os aclare? Bueno, también hay una cuestión que nos llama la atención. César, yo creo que tú también tendrás una opinión muy formada al respecto. Muchas veces se confunde el diagnóstico con la identidad de la persona. César, sí. Gonzalo, ¿creéis que eso es verdad? Sí, sí que pasa y a veces pasa para uno mismo. Porque te puedes, cuando, como decir una expresión, cuando el diagnóstico te define, ¿sabes? Te lo puede llegar a tener un autoestigma bastante fuerte. Y de cara al exterior, pues ya no digamos la sociedad. Ahí ya te etiquetan. Ya parece primero, que de por vida, ¿no? Sí, luego lo que acaba de decir Gonzalo, ¿no? Te consideran es por el concepto que ha dicho de persona, ¿no? Que es más el intelecto, porque sí que es verdad que todos sabemos que, lo vemos, que otras discapacidades, otras enfermedades físicas que pueden ser muy terribles y muy, yo qué sé, la ELA, por ejemplo. Y, sí que se percibe como algo muy grave, pero no, no sé, no es como... Es un apartado distinto, ¿no? Como el estigma, ¿no? Lo que estaba hablando justamente sí. Gonzalo del ejemplo que has puesto de lo de Woody Allen. Una mezcolanza errónea, podríamos también decir, que no debería de ocurrir. Gonzalo, ¿tú eres también de la misma opinión? No solo soy de la misma opinión, sino que con el paso de los años
se la ratifico en el sentido de que muchas veces lo que ha sucedido, y llamamos al diagnóstico del tratamiento, es que llegó un momento en el que fracasó en la historia del tratamiento de la salud mental, fracasan los manicomios, ¿no? Pero fracasa también el psicoanálisis. Entonces, ¿qué es lo que viene después? Pues al final solamente quedó en el fondo, con como voces disidentes que querían tener una visión más holística y más integradora. Al final lo que acabó quedando fue la medicación, vamos a decirlo claro. Solo acabó quedando principalmente el psiquiatra solo en la medicación. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí tenemos un problema en el que, claro, la medicación pues tiene sus efectos secundarios, tiene sus problemas y además llega hasta donde llega. Y el tiempo que llega, ¿qué pasa? Pues pasa que a la persona le cuesta tomársela, se niega, tal y cual. Entonces viene lo que siempre empieza, cuando uno empieza con este diagnóstico, cuando te ponen esta etiqueta, de ahí el tema de cómo se da la noticia también tiene mucha tela. Y si es para toda la vida y poco menos que la que te ha caído. De la marinera, ¿no? Claro, es decir, y eso ya empezamos con que el tratamiento y el apoyo que tenga que recibir la persona no sé qué, ya pues tenemos ahí que el apoyo no sé qué es, o que llegas a una familia sola con un diagnóstico y no sabes cómo va a evolucionar la cosa ni el daño que has hecho. Ni cómo se puede remediar y tal. Entonces, sí, es el tema de los apoyos. Claro, después nos quedamos con la familia así sola y una lista de medicamentos. Y ya está. ¿Y entonces qué sucede? Pues que con el tema del tratamiento se nos insiste para que nos lo tomemos por este modelo que queda después de la caída, cae el manicomio, pero cae también el psicoanálisis, queda solo la medicación, básicamente, aunque hay voces disidentes, queda la medicación. El concepto de a ver si soy capaz de decirlo, ser consciente de tu enfermedad, la conciencia de enfermedad. Ajá. ¿Qué pasa? Y eso sí es lo que se trabaja principalmente. Ser consciente de tu enfermedad, tienes esta enfermedad, venga, que la tienes que tomar la medicación. Claro, ¿qué sucede? Esto al principio es la batalla. Pero luego después ganamos esa batalla y perdemos la guerra. Porque a las personas lo que les sucede es que sencillamente se convierten en su diagnóstico. Aceptan tomarse la medicación de buena o mala gana, pinchada o no pinchada, ingerida o de la manera que sea, si no la aceptan, se la pinchan. No tienes más remedio que aceptarlo. Es claro, que eso es una limitación grave y peligrosa. Claro, la gente se piensa que esto es un cachondeo. Se tardará más o se tardará menos, pero al final, si no tomas la medicación, acabas con una sentencia judicial que te va a obligar a tomar. Y entonces la persona ha pasado de no tener conciencia de enfermedad a solo tener conciencia de enfermedad y solamente ser un diagnóstico. Y en el vocabulario de la persona aparece cuando la persona se presenta: hola, soy fulanito, soy esquizofrénico; hola, soy fulanito, soy bipolar; hola, soy fulanito, soy daltónico. Sí. A que no soy el único que se ha dado cuenta que en este mundillo de la salud mental las personas muchas veces nos presentamos con nuestro diagnóstico. Sí, no pasa con otros diagnósticos. No dices, hola, soy, por ejemplo, imagínate María Rosa y soy diabética. No lo dices conforme te presentas. Yo cuando hice mi libro, me dijeron, ¿tienes algo importante en tu vida? Algo que te haya marcado, tal. Digo, bueno, soy TLP. Y me dijeron, hostia, pues pon la biografía que eso vende. Encima te lo recalcan. Así a secas, vamos, directo. Sí. Como si fuera la mejor Llega Hasta ahí llega, sí. de tu personalidad, claro, parte ya de tu personalidad. No, y lo peor encima es lo que ha comentado Gonzalo, que es que todo tiene que acabar en un juzgado. Para decir, no, tienes esta medicación, obligado, toma. Un papelito firmado y obligado. Claro, en cuanto pero ahí tenemos un problema de apoyo. Tenemos un problema claramente de cómo se ha orientado el gasto en la sanidad para que lleguemos a este punto. ¿Por qué? Porque la mejor evidencia, y tenemos el relator de la ONU, que le hicieron polvo hablando de la salud mental y el fracaso del modelo meramente medicamentoso de salud mental. Existe el modelo meramente de polimedicación, es decir, ese modelo ha fracasado como ha fracasado otros antes. Sí, hay que equilibrar, no puede ser eso claro, solo. Lo que ha pasado es que está fracasado, este continúa. Lo que pasa es que la orientación del dinero continúa aunque el modelo haya fracasado. Entonces, ¿qué sucede? Nos encontramos con que después buscamos en la justicia, buscamos en el tratamiento, cuando la persona no tiene conciencia de enfermedad o la tiene, algo le pasa, porque cuando pasan los años tú eres consciente de que algo te pasa. Estarás de acuerdo con el diagnóstico, no lo estarás, pero el malestar es real. Entonces, pero ya lo sabes. Ya sabes que no. Entonces, al final lo llames como lo llames. La cuestión es que ¿qué tratamiento ha habido? ¿Qué es lo que se ha hecho con la persona? Para llegar a un punto en el que tengas que llegar a un juzgado en el que se declare que esta persona pues requiere una curatela y requiere que le pinche la obligación y requieren que
incluso que le ingresen en una residencia. ¿Por qué pasa esto tanto? Por esto pasa tanto porque no hemos hecho el tratamiento que tenemos que hacer, y el tratamiento que tenemos que hacer evidentemente es interdisciplinar e incluye apoyos a la inclusión social. Aquí vamos al medio del asunto. La falta de apoyos en materia de discapacidad, en materia psíquica, que es de lo que estamos hablando, de discapacidad en salud mental, discapacidad psíquica, bien, llámala también de otras maneras, pero para que nos entendamos y le quede claro al oye, vamos a decirlo claro. Un tratamiento que no trata verdaderamente a la persona con la evidencia científica, y además esa evidencia científica lo que dice es que el tratamiento tiene que ser interdisciplinar y que tiene que incluir socialmente a la persona, y eso implica una serie de apoyos personalizados en cada situación de la persona diferente, de una forma. Antes se utilizaba holísticos, luego se utilizó como rollo secta, ¿no? rollo nudechero secta. O entornos o contextos. Fue a peor. Holístico a mí me gusta. Integral. Sí, integral, sí. Vamos a dejarlo así, como el pan. Vamos a dejarlo así. Entonces, vitaminas. Sí, suena bien. Integral siempre es bueno. Claro, entonces, ¿qué sucede? Que como a la persona no se le puede recetar un trabajo, pues mire usted, hay una sentencia preciosa del Tribunal Superior de Justicia con una ventana que dice: a esta persona hay que darle una indemnización pequeñita, pero no, hay que darle una indemnización porque la administración no ha cumplido con lo que tenía que cumplir, con sus deberes, porque a esta persona no se le ha dado una formación laboral que ha solicitado. Esa sentencia es preciosa. Porque por el dinero, no, porque le tira de las orejas a la administración pública, que tiene planificada la inserción laboral, y sin embargo esta persona no la ha planificado una formación laboral y no la ha recibido. Pues perfecto, ese sí que es un recurso bueno a la justicia, que es tirarle a las orejas a la administración para decirle: esta persona necesita unos apoyos y estos apoyos no se le han prestado. Sin embargo, normalmente nuestra relación con la justicia suele ser, pues eso, la curatela, no se toma la medicación, hay que ingresarle involuntariamente las 48 horas después. Siempre va en vuestra contra. Sí, de hecho, es muy curioso. Al final nos encontramos con que los ingresos voluntarios, el tratamiento, ¿no? Bueno, yo no digo que tenga que haber ingresos voluntarios, pero nos encontramos todavía con el tema de que las personas con ingresos voluntarios, igual que es impensable que te detengan, no tengas un abogado, pues todavía no tenemos abogados de oficio. En ingresos voluntarios, te lo puedes pagar tú. Sí, si tú quieres tener un abogado para luego después, cuando viene, creo que es 24 horas después, que va a cómo va el tema de las cuantías y los números, va a cómo va, pero cuando 24 horas después tiene que ratificar un juez, sí, 24, he dicho 40, no, son 24, tiene que ratificar un juez el ingreso involuntario, porque evidentemente no es una competencia del médico, el médico informa al juez y avisa al juez y tiene el deber de avisarle, pero lo tiene que ratificar un juez. Pues resulta que no tienes abogado de turno de oficio, pues eso es un apoyo también. Váyatela. Claro, es decir, si no tienes abogado de turno de oficio, es que tienes derecho a pagártelo. Claro, y si los detenidos no hubiera turno de oficio, pues entonces el derecho constitucional a tener un abogado cuando te detienen, pues sería un papel mojado, porque solamente si te lo puedes pagar, tendrías solamente ese derecho. Si tienes ese derecho, si se lo paga, pues anda, solamente falta que me prohibiera tener... solamente me falta que me prohibiera acceder a la asistencia jurídica. Si te accedemos todavía... Ese tema está ahí un poco... que requiere avance, requiere... Un poco, yo diría, retrógrado. Sí. Claro, y entonces cuando uno llega a las asociaciones por primera vez, uno ve el percal y uno ve como al principio, pues uno tiene en el tratamiento, el tema se te insiste en algunos sitios, la conciencia de enfermedad, tienes que tomar la medicación, es muy importante, tal y cual, y luego cuando pasan los años, o incluso ni siquiera los años, los meses, te das cuenta de, bueno, pero ahora que estoy con la medicación y tal, ¿y ahora qué? ¿Cuál es mi vida, no? Y ahí estamos entrando con el tema de, pues, bueno, vamos a ver, ¿qué tipo de vida tiene una persona a la que solamente se le da la medicación? Pues ahí vienen las vulneraciones de derechos. Te digo abiertamente. La gente piensa que lo principal es el tema de la medicación y que a partir de ahí está todo solucionado. A partir de ahí vienen todos los problemas. Nos creemos que la mayoría de los problemas gordos vienen porque la mayoría de las personas o no se toman la medicación o no mejoran, ni nada por el estilo. Estabilización clínica suele haber. Los problemas vienen principalmente, porque como no ha habido una inclusión social luego después, vienen todos los problemas que vienen después.
de negarte a tomar la medicación aunque te estabiliza, pero como tiene efectos secundarios de todo tipo, anímicos, físicos, tema de engordar, es que claro, se habla muchas veces, no, es que el problema de tener mental es que se les cae, tienen por la boca seca, el tema de la libido, me está tomando el pelo. Los efectos secundarios son más graves que eso. Sí. ¿Te refieres, Gonzalo, a, vamos a llamarlo así, corregidme si me equivoco, a una exclusión social que habla en voz baja? Pero evidentemente, ¿cuánta gente hay con un trastorno mental grave, polimedicada, con lo que han engordado 50 kilos en un año? Somos 8.000 millones en el planeta, yo lo dejo ahí. Claro, es decir, luego después nos preguntamos por qué la persona tiene rechazo a la medicación. No lo va a tener. Es decir, si ahora la persona tiene apnea del sueño y tiene que dormir con una CPAP, adelgazar tomando medicación es una auténtica odisea. Y entonces resulta que nos preguntamos, no, es que la gente no se quiere tomar la medicación porque tiene la boca seca, porque toma una pelos. La gente no se quiere tomar la medicación por el aplanamiento afectivo, por el tema de la libido. Pero vamos a decirlo también, que engordas 50 kilos. Sí, es un problema secundario muy grave. Te levantas por la mañana con resaca. Sí, ya. Tienes unos mareos tremendos por la medicación, los efectos secundarios y la sedación, o por la apnea, o por una mezcla de todo. Que la gente se queda dormida tranquila en el autobús y se queda dormida casi de pie. Pues claro, eso después ¿a qué nos lleva? Pues ese tipo de vulneraciones y de problemas que generan el modelo actual, a pesar de que está demostrado que no tiene que ser la polimedicación para toda la vida y que tiene que ser otro modelo que vaya llevando a la persona a otro camino de inclusión social, para eso están los CRISOL en Valencia. Son centros de rehabilitación y sección social y de orientación laboral. Se le puso la O y la L para que efectivamente no faltase nada de lo que tiene que haber. Pues resulta que luego después viene que nos encontramos con 3 espacios en los que principalmente al fracasar la terapia, al fracasar el tratamiento, la gente acaba en 3 sitios especialmente peligrosos en materia de derechos y libertades, que son urgencias, aquí nos vamos a detener en cada uno. Urgencias, ¿cuántas veces habéis ido a urgencias y os habéis encontrado, si habéis ido a urgencias por un problema de salud mental, que sencillamente os tienen durante un porrón de horas sin atenderos, sin atenderte, eso es verdad. Todo el mundo viéndote el brote sin ninguna intimidad, y eso sí va bien la cosa, es decir, si no te cogen y al verte brotado inmediatamente venga, contención mecánica y se acabó. Lo primero, contención mecánica por tu seguridad y la de los demás, y así das menos cosas. O no, ahora si la vas un poquito en plata, o si no das por saco, pero estás ahí, pues ya digo, sin intimidad ninguna. Claro, ahí encontramos sentencias en materia de responsabilidad de la administración por contenciones mecánicas mal hechas, no por hacer muchas, pero sí por hacerlas mal hechas. Ahí encontramos, sobre todo, mucha experiencia de vivencia traumática en urgencias, de vivencia traumática al llegar, que tú no estás llegando al hospital a recibir una ayuda, sino que hay una primera barrera de juicio, una primera barrera de sospecha, una primera barrera de contención, y al final hay preguntas muy absurdas como: es que hay gente que viene violenta por haber consumido drogas, ¿y qué pasa? ¿Que no vamos a poder defendernos o contener mecánicamente a una persona violenta? Pues justo que sí. Pero le cabe, ¿verdad? Es que el derecho no nos protege frente a eso. Mentira. Lo digo abiertamente. Mentira. Cuando una persona, por lo que sea, actúa con violencia, los guardias de seguridad y las fuerzas y cuerpos de seguridad y las contenciones mecánicas están perfectamente dentro del derecho. Es una mentira decir que eso no se puede hacer y, vamos a decirlo claro, el problema es si hay abuso o no hay abuso. Y vamos a ser claros, la experiencia que tenemos nosotros en materia de salud mental es que tenemos falta de intimidad, visto como bichos raros, y contenciones mecánicas muchas veces utilizadas en urgencias cuando una persona, por ejemplo, ha huido de otro recurso, de tal manera que se utilizan protocolariamente sin individualizar caso por caso. Y la falta de individualización, entre otras cosas, porque es un protocolo estándar, porque no hay individualización, no hay tiempo, no hay personas, ¡pam! Recurrimos a la contención cuando podíamos recurrir a otra cosa por mera protocolización. Es que claro, no individualizar y meter a un montón de gente en el mismo saco, es que eso... Sí, pues es muy importante el modelo de atención centrada a la persona, que parece que a veces no sabemos de qué hablamos, pero es que estamos hablando de algo muy importante. No, pero y aparte que todavía a día de hoy, seamos claros, se siga atando a gente a una camilla.
O sea, no sé, a mí es que eso me suena ya no de los años 50 o 40, es que eso me suena retrógrado y prehistórico. De la seguridad. Siempre se justifica por la seguridad. Oh, pero como dice Gonzalo, hay que saber dónde está el punto sobre la I, dónde están los 2 puntos sobre las U's. Hay capacidad para distinguir las cosas, digo yo. Vale, ahora vamos a pasar al siguiente recurso y vais a reír. Vamos a pasar a lo que es la sala de urgencias, no de urgencias, no de la sala de psiquiatría, perdón. Vale, lo que llaman sala de agudos, es un nombre tan raro, cuando está aguda la enfermedad. Es la sala de psiquiatría, y cuando se quedaron las salas de psiquiatría se quedaron por bien. Por el cierre de los manicomios se quedaron las salas de psiquiatría completamente por bien, en el sentido de, hombre, pues igual que hay sala de cardiología, y hay sala de traumatología, y hay sala de oncología, pues ahora sala de psiquiatría, claro. Pues claro. Pues no. Pues no. ¿Por qué? Porque en la sala de psiquiatría, después de crearlas, nos encontramos en los años 80 que hay unos pioneros que crean una sala de psiquiatrías maravillosas, donde se hace un tratamiento de verdad, no solamente medicamentoso, y no solamente la persona de las drogadas por un pasillo arriba, pasillo abajo, sino que hacían trabajo de verdad, pero sin embargo un triunfo de los más mediocres, porque eso era mucho trabajar y estar todo el día a reír sin parar, y entonces nos hemos encontrado con unas salas cerradas, con guardia de seguridad fuera y con meramente una visita una vez al día, con algunas actividades infantiles como mandalas, una tele. Y entonces, pues eso, pues como la cárcel, pasillo arriba, pasillo abajo, el rato si te dejan, si vienen a visitarte por la tarde, solamente unas determinadas horas, con un protocolo absurdo, porque tiene que ser solamente horas, la persona trabaja y no puede venir a estas horas. ¿Por qué? Y tenemos ejemplos como en Elda, por ejemplo, tenemos una sala abierta que funciona y no es más peligroso el hecho de que la sala está abierta. Y nos encontramos tanto en urgencias como en el siguiente recurso que voy a hablar, pero se habla muchísimo en la jurisprudencia de estas salas. El tema de la peligrosidad. De la peligrosidad vinculada principalmente al suicidio. Tanto en urgencias, pero sobre todo en las salas de psiquiatría, nos encontramos con que hay una especie de miedo al suicidio, que los profesionales tienen responsabilidad, pero ya lo digo abiertamente, esta responsabilidad es objetiva. Cuando sucede un suicidio dentro de estas salas, vamos a decirlo claro, paga la administración. No nos creamos que hay grandes acciones de regreso y que luego después hay grandes sanciones disciplinarias. Eso no es verdad. La psiquiatría es, y no digo que no deba ser otra cosa, la psiquiatría es una de las disciplinas médicas con menos responsabilidad de los profesionales. Es decir, no es, al contrario de lo que se piensa, habrá muchas demandas contra psiquiatras, habrá mucha persecución del médico, y dentro de la persecución al médico para conseguir indemnizaciones en plan película americana, habrá mucho contra psiquiatras. No, a menos en España no. Lo digo, pero ojo, no digo que no deba ser así. Lo que digo es que la gente no tenga tanto miedo en materia de derechos y libertades dentro de los recursos de salud mental, porque no hay en absoluto una persecución del médico por parte de la jurisprudencia. Normalmente, salvo que sea algo muy notorio, paga la administración y ya está. Y voy a decir esta cosa, aquí viene la parte divertida, dentro de tanto páginas. Miren, en España, a cualquier persona, la jurisprudencia está empezando a cambiar, pero tradicionalmente es muy divertido. Si tienes apariencia de un problema de salud mental grave, te pueden contener incluso creándote lesiones, y luego después te puedes encontrar que no te den ninguna indemnización, aunque no tengas ningún trastorno mental y se hayan equivocado en urgencias y después en la sala de psiquiatría. Vaya tela, colega. Porque madre mía, ante la situación de peligro, había que priorizar la vida, y entonces usted no estaba viendo un trastorno mental grave, usted no estaba loco, pero lo parecía. Vamos a decirlo así. Pero lo parecía por el físico. Por el físico o por el rostro. Por lo que fuese, porque las sentencias de acción no explican muy bien la apariencia, no explican, pues es que a tal persona le pasará tal cosa. Los prejuicios de los que hablamos, que es ese estigma, esos prejuicios. Porque 2 y 2 son 22. Entonces, oyentes, si no tienen un trastorno mental, al menos no lo parezcan lo que se llama la apariencia de discapacidad, y no lo parezcan, y hablen siempre con mucho respeto y clarito. En urgencias, porque vamos a decirlo claro, puede suceder que usted tenga una visita por psiquiatría y si tenga usted más contenciones mecánicas que los que nos conocemos las salas más, porque hemos pasado más, precisamente porque usted reivindique más, no me pasa nada, me niego a tomar, contención mecánica y pinchar la medicación. Esto pasa. Poco, pero pasa. ¿Por qué? Pues porque al final vamos a lo que hemos visto antes.
Principalmente la cuestión es medicamentosa, dentro de una sala cerrada. No hay, como en otros sitios, probablemente no debería ser dentro del hospital. Este tipo de ingresos deberían ser en otro tipo de recurso, ¿vale? Más comunitario, más tranquilo, no en el ajetreo de un hospital, vamos a decirlo claro. Y si es dentro de un hospital, debería ser una sala diseñada dentro del hospital adrede para ser diferente. Es decir, igual que no es igual una sala que otra, o no es lo mismo un hospital que tiene unos aparatos como por ejemplo una resonancia, ¿no? Toda la parte de radioactiva de los hospitales, ahí con los símbolos radioactivos, ¿no? Esa es otra cosa. Pues si nosotros también necesitamos una adaptación y unos apoyos razonables y un diferente tratamiento en lo que es la sala de psiquiatría, que puede estar dentro del hospital o no, y que para perpetuar el estigma seguimos con la sala de psiquiatría, con el seguridad delante, que te echa una mirada que le visita, obligado a estar con el pijama cuando no estás en cama. De película. La gente es consciente de que no es lo mismo en un hospital radiología, ginecología y otorrinolaringología. Pues por Dios, esto hay que tenerlo claro también. Pues deberían haber también apoyos, porque estás diciendo pues diferentes. A lo mejor pues esas salas requieren lo que estabas diciendo, pues máquinas de resonancia y a lo mejor estas lo que requieren es un espacio que esté más tranquilo, lo que dice la ONU, lo de las comfort room, las salas de relax, un poco pues un espacio más como en casa, más normal, no como en las películas, lo que estáis hablando. Correcto. Desde aquí, desde Cuerdos por la Radio, queremos dejar muy claro que aunque somos conscientes, y viva, hay que celebrarlo, de que hay profesionales muy comprometidos, prácticas muy valiosas, ese es el rostro bueno, pues lamentablemente sigue existiendo el rostro malo, en forma de una dependencia excesiva del tratamiento farmacológico en detrimento de la atención psicosocial, y aspectos como el acompañamiento comunitario, la inclusión social, el acceso a la vivienda o empleo siguen siendo asignaturas pendientes en muchos casos. No decimos que no hayan habido mejoras, claro que han habido mejoras, no podemos ver también el vaso medio vacío a la menor oportunidad, pero siguen siendo deberes pendientes que precisan de una mayor evolución. María Rosa, Daniel, César, me gustaría oíros también. ¿Opináis lo mismo o cómo lo veis? Sí, yo por mi parte, Miguel, estoy totalmente de acuerdo en lo que comenta Gonzalo y creo que aunque haya avances aún nos queda mucho, porque es lo que estabas diciendo, Gonzalo, que no son todos los casos, pero ya con que solamente haya un caso o dos ya... claro, es que esto ya también es delicado. Va un poco más allá y sería necesario un cambio por decirlo, de la sociedad de cultura, ¿no? de la concepción de la persona también. O sea, es que, claro, haría falta llegar hasta ahí y, claro, la cosa se complica. El problema muchas veces es que a una persona con problemas de salud mental no se la ve como una persona. Sí, lo que se ha dicho. Sí, lo que estamos hablando del estigma es que se la ve como un peligro. Otra cosa. Un peligro que hay que esquinar. ¿Opinas eso, Daniel? Sí, yo totalmente, porque a mí yo he perdido amigos por decir, tengo esta enfermedad y ellos han visto como un peligro o una cosa que no se pueden acercar y han desaparecido. Han desaparecido por completo. Entonces yo lo que quiero decir es que me ha encantado todo lo que ha dicho Gonzalo, porque es que de pe a pa estoy de acuerdo con él. Claro. Estoy de acuerdo con él. Y además, lo único que puedo decir que sí que ha habido mejoras es en la sala de psiquiatría del Hospital General. Se hace estar menos como en un sitio más apartado, porque han cambiado la puerta, han cambiado las sillas, han cambiado tal, pero siempre los mandalas, pintarlos, tal. ¿No tienes otra cosa para mí? Ya, eso es que ya tengo que pedir que me traigan adaptarlo bien, habría que adaptar bien esos tipos de actividades para que no son gente no son niños de 4 años. El paternalismo, lo que hablamos del paternalismo. El paternalismo, ahí le has dado. Es que es... Digo, me das un dibujo como si fuera un niño de 4 años para dibujar. Sí, a ver, que si te gusta, bien, pero... Es que tampoco sirven para ¿no? El tratamiento, un tratamiento adecuado sobre todo de volver a incluir a la persona en la sociedad y, o sea, no sé a quién se le Claro, yo preferiría que me dieran una charla de vamos a ver cómo te vamos a integrar en la sociedad. Así es. Vamos a ver cómo te vamos a integrar, porque yo de momento integrado no estoy del todo.
Ya, sería hablar de recursos, ¿no? De los recursos que tenéis, Claro. de, yo qué sé, de los grupos de GAM, promocionarlos más para que... Los apoyos necesarios. a lo O largo de- más inclusión, que sean grupos que sean inclusivos de verdad, que no haya solamente personas con problemas de salud mental, sino que se pueda haber tanto cualquier persona, no solamente con problemas de salud mental, hacer esos grupos, Sí. Sí, aquí, por porque si no se ejemplo, segrega. las actividades deportivas, ¿no? Que hacen campeonatos de inclusión social, se hacen Sí. compitiendo con equipos de personas que están fuera del mundillo de salud mental. Por eso, por lo que se dice, ¿no? Si tú- Inclusión real. Claro, inclusión. porque Eso si, es. si vas a, yo qué sé, un campeonato deportivo solo de equipos con personas con problemas de salud mental, no sales de ahí, ¿sabes? No es lo mismo. Claro, y no se conciencia la sociedad, que es lo que también estabas diciendo, César, que es lo que vemos complejo, que si la sociedad o no cambia, pues no va a favorecer esos apoyos. Puedo empezar. Lo que acabáis de decir me parece muy interesante. Decís solamente personas con trastorno mental. Todo acaba convirtiéndose en salud mental muchas veces con el tiempo en guetos. Es decir, gueto es incluso, vamos a decirlo claro, dentro de un movimiento asociativo, personas como yo que no salimos del movimiento asociativo y que no nos relacionamos con gente fuera del movimiento asociativo, pues realmente vivimos dentro de un movimiento asociativo y nos hemos quedado en ese mundo de la salud mental y no hay una auténtica inclusión. Y esto no solo pasa en salud mental, pasa en discapacidad Sí, en general, claro, en la discapacidad discapacidad. en general, pero en salud mental es especialmente toda la gente que con el intelecto tiene este estigma mayor y más que se quede en su sitio. Y esto lo decía para introducir el tercer lugar, y con esto ya pasamos a conclusiones sobre el tercer lugar, que son las residencias. Los CEM, Ya. los CEM, los centros específicos de enfermos mentales, la residencia psiquiátrica, la residencia, un sitio que tiene que ser un lugar para vivir, realmente, es decir, lo que tiene que ser tu casa. ¿Qué es lo que pasa con las residencias? Las residencias son herederas del cierre de los manicomios, ¿no? Es decir, el manicomio grande, el manicomio público era grande. Era Jesús, era Vétera todavía existe, es un espacio enorme, con un muro, pero un espacio enorme, con un montón de pabellones, y siempre está la tentación por los políticos, se ha abierto otro pabellón, los políticos ven el terreno y dicen, ¿cómo no lo vamos a utilizar? ¿Cómo no lo vamos a utilizar? Tenemos ahí para meter a la gente y no lo vamos a utilizar. ¿Qué pasa? Que tenemos a vía de contratación pública, tenemos residencias por todo el territorio valenciano y de la Comunidad Valenciana y por todo el Estado, porque está en realidad privatizado, tenemos las residencias psiquiátricas y de ancianos en realidad. Y las residencias psiquiátricas hay que dar varios datos, sin demonizarlas, pero hay que dar varios datos, ¿vale? En cuanto a la práctica, primero, aclarar que las residencias psiquiátricas se pagan públicamente. Es decir, esto hay que aclarar. Lo están pagando los ciudadanos, igual que tú pagas el hospital público, que pagas con tus impuestos, tú estás pagando el servicio que se da en la residencia psiquiátrica, lo está pagando el ciudadano con sus impuestos. No lo está pagando la persona con un trastorno mental porque no lo podría pagar. Estamos hablando de catálogo de ley de dependencia, estamos hablando de ese tipo de cosas, estamos hablando de eso. Es importante aclarar. Es decir, no se les puede exigir menos, que es lo que se le exige a lo público, porque se están utilizando fondos públicos. No es una relación contractual privada entre la persona usuaria y la residencia. Estamos hablando de dinero público. Sí. Claro. Entonces tenemos también que ver el entorno terapéutico y la creación de guetos. ¿Qué es lo que nos pasa con las residencias normalmente? Normalmente, no todas, normalmente. La localización. La localización, es decir, muchas es difícil llegar con transporte público. Muchas están en urbanizaciones, en sitios en los que llegar es difícil, hay que ir con coche, y nos encontramos que las residencias al final, como están, donde están localizadas y como están organizadas, las hay mejores, las hay peores, las hay más hacinadas, las hay menos hacinadas, pero al final no sirven para que la persona mejore. Y alguno dirá, hombre González, que los CEM ya no se espera que la persona mejore. Mal. Pues vaya objetivo. Debería mejorar. Claro. Debería. Es decir, vamos a ver. Es cierto, cuando hablamos de discapacidad, estamos hablando de cronicidad o tendencia a ello. Bien. Pero la mera no remisión sintomática, es decir, que no desaparezcan los síntomas, no puede ser, como hemos hablado antes, porque es un derecho de la persona, el tema de intentar conseguir la inclusión social, vamos hablando con los apoyos, no puede ser, por esta persona ya está perdida, la tiramos ahí a la residencia, que está
está a tomar viento, pero bueno, qué más da, si total, ya no se enterarán de nada. No, eso no es así. Ni están así la inmensa mayoría de las personas que están en una residencia psiquiátrica, ni es presentable que se presenten así las residencias, ni psiquiátricas ni no psiquiátricas. Las residencias tienen que ser la casa de la persona. Y una persona, como ya hemos hablado otra vez, Pues sí. por ahora tiene que tener los mismos derechos y libertades que dentro de una residencia. Tenemos ahí dos informes del síndic de Greuges, uno más viejo y otro más reciente, que hablan acerca de las residencias o lo tocan tangencialmente. Y hablan lo mismo que salió en un informe que hizo la Consellería de Igualdad al hacer un informe acerca de residencias, colaborando con GAM Valencia. Unos funcionarios de la Consellería de Igualdad, colaborando con el grupo de Mutua Valencia, hicieron unos informes acerca de unas residencias. Se dieron cuenta pues, de ese tipo de cuestiones, de la ubicación de la residencia, de que en las residencias hay todavía una tendencia a que los derechos y libertades se ganan y no se tienen por el hecho no, se ganan, porque lo primero es la peligrosidad, lo primero es que no te hagas daño, lo primero es que no pase nada. Que no digo que tenga que pasar algo, es decir, pero al final no hay entorno terapéutico, no hay apoyos suficientes y al final nos encontramos con que aquí lo primero, igual que hemos hablado de urgencias, hemos hablado de la psiquiatría, que a la persona no le pase nada, que viva, pero eso, que viva. Es decir, pero no nos centramos en lo que la persona quiere hacer, hablando claro, con su vida dentro de sus circunstancias, claro. Dentro de la residencia, claro, es decir, pero que haga lo que le gusta. Les voy a poner ejemplos reales de cosas que pasan dentro de las residencias, que la gente se piensa, pues serán malos tratos en plan de que les están dando, aparte de cuestiones como que hay residencias con más contenciones mecánicas y menos, aparte de la tendencia a la polimedicación, hay cosas como, por ejemplo, que la persona tiene que pedir permiso para todo. Eso se tiene que acabar. Sí. Es decir, si una persona quiere pintar, no tiene que pedir permiso para pintar. Tiene que haber mecanismos ágiles para que la persona pueda pintar. Vamos, solo falta. Claro, si una persona quiere leer, tiene que haber mecanismos ágiles para que la persona consiga el libro que quiera leer. Es decir, tiene que haber en ese sentido una agilidad para que las residencias, las personas puedan hacer su vida porque sea su casa, son sus gustos. Salir y entrar cuando quiera, no tener que adaptarse a horarios rígidos. Tener... Es decir, y sobre todo, vamos a decirlo claro, es decir, no mezclar recursos, porque muchas veces nos encontramos, es que cerramos a todo el mundo porque aquí hay gente que es politoxicómana y los estamos utilizando la residencia psiquiátrica como un recurso de desintoxicación. Oiga, es que esto no es un recurso de desintoxicación, esto es una residencia psiquiátrica, esto es otra cosa. Pero es que no hay recursos suficientes y lo mandamos aquí por mandarlo a alguna parte. ¡Ay! Bueno, lo de siempre. Me ha pasado. Es que eso no es así. Hay Paraguay y Uruguay. Estamos, como siempre, lo que siempre decimos aquí en este programa es la falta de recursos. Es siempre, vamos siempre a esos... Falta de recursos y de orientación del gasto, porque para medicación sí que hay, y mucho. Y no estamos en habría que equilibrar más claro, esto es un centro las partidas de gasto. Aquí, la balanza. Hablando que estamos hablando de un centro de referencia psicosocial, aquí la gente viene medicada de casa y aquí la gente mejora. Es decir, que alguna importancia tendrá todo lo demás, lo psicosocial. Sí, aquí siempre decimos que es un equilibrio, que estamos diciendo una balanza. Exactamente. Y el modelo centrado en la persona. Claro. Eso es muy importante. Claro, y entonces con este tipo de modelos lo que nos encontramos es que el tratamiento fracasa en el principio porque es meramente medicamentoso y ya sabemos que ha fracasado, la persona empeora y acaba pasando por múltiples vueltas y vueltas a ingresos, a la psiquiatría, y buscamos en el derecho, buscamos una curatela, buscamos en el derecho una solución que acaba siendo un centro pagado con dinero público, pero que al fin y al cabo esos centros, pues con la orientación que tienen no es la correcta para que la persona mejore, y nos encontramos con que la persona vive en un gueto. Y entonces, al final, pues la persona tiene que conciencia de enfermedad, solo se queda con conciencia de enfermedad y acaba simple y llanamente pidiendo permiso para todo. Y sin embargo, todo el mundo dice que trata la salud mental de una forma integral o que lo intenta, respetando derechos y libertades. Tenemos la convención, el tiempo pasa y pasamos a conclusiones si os parece. Sí, quiero decir una cosa para incitar las conclusiones. Sí. Se está moviendo la reforma del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es el único artículo que trata el internamiento involuntario de manera civil. Estamos hablando de eso. Bueno, pues hubo mucha polémica cuando salió. Se decía que los familiares no estarían de acuerdo. Bueno, la Confederación está de acuerdo. La Confederación está fundada por familiares.
Ya salió el presidente de la Confederación decir que están de acuerdo con esta reforma. Esta reforma lo único que dice varias cosas, pero en materia de ingreso involuntario lo que dice es que no puede haber ingreso involuntario si no hay una causa de justificada de riesgo para la vida de la persona. Insisto, involuntario. Sí, tiene sentido. Claro. Entonces, es coherente. Pero sin embargo, hubo una serpiente de verano cuando salió este proyecto para tramitar el proyecto de ley, una serpiente de verano de que ¡ay! ¿Qué va a pasar con los locos? La que van a liar, no sé qué. ¿Cómo que solo cuando haya riesgo vital? Bueno, como decía un experto en materia de derecho de la discapacidad, el fiscal Gonzalo López Ebri, decía, mirad, esta polémica es absurda. Porque si no hay un riesgo vital, ¿para qué estás ingresando involuntariamente a una persona? No tiene sentido. Claro, es decir, al final es como no decir nada. Y aquí ya os dejo tema de conclusiones, pero si no hay un riesgo vital, ¿qué estamos buscando con el derecho? ¿Qué estamos buscando con la coacción vía derecho, con el internamiento involuntario? ¿Qué estamos buscando? La obligación que se tome la medicación, como estabas hablando antes, lo único, pensaría yo, pero... La creencia falsa de proteger a la... De proteger el paternalismo. Okay. ¿Cuántas veces habéis oído a muchos familiares, y con razón, y se les entiende, como ha fracasado el tratamiento, ya ha fracasado un tratamiento que tenga alguna inclusión social, dicen, ¿qué será de mi hijo cuando yo no esté? Menuda cola del Mississippi. Sí. Todos los días. Esa frase es lapidaria, porque esa frase, al final lo que dice, esto es una discusión dentro de los movimientos educativos, es ¿cuáles son las prioridades? Porque muchas veces se presenta como una prioridad que la gente tenga cama y techo. No digo que no sea una prioridad, porque tenemos ejemplos de Estados Unidos de gente en la calle con problemas de salud mental. Eso es completamente cierto. Pero por otro lado, también tenemos el suficiente conocimiento para saber que podemos hacer otro tipo de tratamiento que no lleve ni a la calle, pero tampoco lleve a la exclusión o al gueto. Así es. Aparte que, bueno, es que ya reduciéndolo a lo más lógico de lo lógico, lo más básico de lo básico, las personas con problemas de salud mental son personas. Parece que lo tengamos que decir siempre en la frase para que nos acordemos de ello, ¿no? Que somos personas con problemas también de salud mental. ¿Cuál es la primera palabra en ese enunciado, en esa frase? En fin. Pues sí, aún falta mucho por hacer, o podríamos estar aquí el programa. No, que este es un programón y bueno, Gonzalo... Sí, nos ha dado toda una lección. Si de nosotros dependiera, lo ficharíamos de por vida. Para todos los programas. Para todos los programas. De todo el tratamiento, todo el sistema, quedaría también para varios programas. Sí, para varios. Sí, ya hemos visto que nos ha lanzado temas que podíamos desarrollar en nuestros siguientes programas. Pero bueno, para el próximo programa, esto ya es un anticipo. Sí. César, nuestro querido César, nos va a deleitar con datos positivos, no solo de la ONU, sino también, César, con un proyecto bastante interesante, ¿no? Lo que es el PAD. Bueno, hablaremos de las herramientas. Exactamente. Pues sí, existe es una herramienta para casos de crisis, ¿no? de internamiento. Y es un documento, aquí en el CREA el documento que tenemos son 8 páginas, de precisamente lo que quiere la persona y también hay partes lo que no quiere también. Entonces se abarca todas las partes de la vida, ¿no? Desde la medicación que no le sienta bien, el trato, las actividades básicas de la vida diaria, de que si, por ejemplo, se asea más por la noche, no sé, que todo eso que no se lo cambie. Entonces, hay varios apartados, ¿no? ¿Qué personas no quiere que le visiten, no quiere que se les avise, por ejemplo? O incluso profesionales. Importante. Pues sí, lo veremos en profundidad, si no, la semana que viene, si queréis, y pondremos ejemplos. Para el próximo programa, César, nos vas a deleitar con algo muy interesante. Bueno, procuraré deleitar. Seguro que sí. Pues César, Gonzalo, María Rosa, Daniel, ha sido todo un placer teneros aquí. Y queridas y queridos oyentes, mil gracias una vez más por estar ahí, por escucharnos, por darnos apoyo. Y bueno, os emplazamos para el próximo programa y os saludamos desde aquí esperando que todo os vaya muy muy bien en lo personal y en lo profesional por igual. Muchas gracias por estar ahí,
Cuerdos por la Radio se despide, pero volverá. Hasta la próxima. Bueno, chao. Hasta la próxima.